Es que Evo Morales no está conspirativo, ¿sí? No está conspirativo. Se lo podemos preguntar al invitado. ¿Sabrá estas cosas, por ejemplo? A ver, preguntémosle. Es un especialista, el señor Iru Landuzzi. ¿Sobre qué es especialista, por ejemplo? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, señor, perfecto. Ok, yo estaba tirando un par de palabras al aire, hubo unas dificultades técnicas de que ustedes mencionaron reptilianos, conspiración y demás, que no sabía si estaba al aire o no. Buenas tardes a todos, ante todo. Buenas tardes. Sí, estábamos haciendo una lluvia de tormentas, de ideas en torno a distintas cosas que uno puede encontrar hoy circulando en distintos canales de YouTube, en distintas revistas, y de las cuales usted también sabe. Sí, soy parte, me ha tocado ser parte tal vez de esos titulares también. Che, Iru, ¿y cómo comienza toda esta idea de empezar a pensar fenómenos que están relacionados con cómo nos enseñaron que era la tierra en que vivíamos? Porque a fin de cuentas es una pregunta muy profunda, ¿no? Como que tiene que ver ya con un plano espiritual, que a veces no es cuestión de si la tierra es plana, o no es solamente una cuestión de si la tierra es plana, la tierra es redonda, sino una profunda concepción y conocimiento de la tierra, ¿no? ¿Cómo fue que...? Sí. A ver, para que la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, lo que vos decís es 100% así, pero no por el hecho, o sea, la pregunta fundamental que todo el mundo se hace siempre es ¿cómo llegamos acá? Eso que uno se lo puede preguntar en la casa mientras que se está tomando un mate con un amigo, en realidad es una pregunta que la ciencia, aún a la fecha de hoy, sigue sin poder contestar, o por lo menos de manera pública, tal vez a puerta cerrada, si se sepa. Es decir, todas esas teorías del estilo Big Bang que hemos escuchado, que lo aborda el Vaticano, que lo aborda la ciencia oficial, esas son todas preguntas que surgen a raíz, o mejor dicho, son teorías que surgen a raíz de esta pregunta y de este camino que vos estás marcando. Quiero decir, claro, no es algo banal preguntarnos eso. Ahora, siempre la respuesta en automático es como que es una pregunta muy difícil de responder, pero que tiene que ver siempre con el espacio exterior, y como que la respuesta no está acá al alcance de la mano, sino que la respuesta te la puede dar una ciencia inmaculada que solamente maneja un grupo de personas, y que siempre necesitas de un instrumental único, que solamente hay un solo tipo en el mundo, que solamente el CERN o solamente en el Vaticano. Siempre nos tratan a nosotros como el hombre a pie de sacarnos del medio, de poder encontrar cualquier tipo de esas respuestas. Sí, en realidad tal vez es mucho más simple de mirar hacia adentro y de entrar tal vez en una unión de la espiritualidad con la ciencia. Está bueno. Che, y eso que nombrás del Vaticano, cuando yo te escuchaba en una entrevista también, que anduvimos ahí buscando un poco de información, porque te cuento cómo nace esto también. Un compañero que está del otro lado, Aníbal, me dice: che, escuchalo al Iru, y te escuché en un programa y me pareció la pasión que le ponías a lo que estabas diciendo. Me parecía más que tenía que ver no con lo científico, lo técnico que uno pueda llegar a decir de una teoría, sino más el corazón y el sentimiento de que vos crees en esto, y que además hay cosas para demostrarlo, digamos, ¿no? Claro, bueno, en realidad, viste, suena tal vez para todos los que nos están escuchando, tal vez suena un poco así como con demasiada certeza, ¿no? Pero quiero decir, uno lo que se da cuenta, por lo menos en mi caso, es que lo que yo era creyente era de que la Tierra era una esfera, sin darme cuenta, ¿no? Porque quiero decir, ¿quién acá, y digo dentro de nuestro mundo entero, ha visto a la Tierra esférica, o ha notado que la Tierra se mueva, o ha visto que el agua se curve, o que el horizonte también se curve, no importa la altura a la que te elevas? Quiero decir, en ese modelo heliocéntrico de la Tierra dándole la vuelta al Sol bajo las características que la ciencia oficial propone, ningún ser humano lo experimentó, jamás. Si vos no lo experimentás, tampoco lo podés observar, no lo podés medir, no lo podés detectar, eso te hace creyente de lo que vos estás procesando. El tema del terraplanismo, que la Tierra sea plana, esté inmóvil, tiene un sustento empírico en la realidad. Quiero decir, si no hay ningún instrumental que haya detectado que la Tierra se mueve, nosotros tampoco, vemos que está quieta, vemos que el agua siempre busca su nivel, no detectamos curvatura alguna, jamás nadie demostró que le demos la vuelta al Sol,
más que una creencia, te pasás a dar cuenta que es una observación empírica. Lo que pasa es que nos han cambiado los paradigmas, entonces hay un montón de cosas que uno las saltea, pero lo que sobra para demostrar que el heliocentrismo está sustentado en creencias, justamente son pruebas. Y más allá, me meto ahí, y más allá de esas pruebas, en tu experiencia, ¿qué es más difícil para la gente? ¿Dejar de creer en lo que ya cree o creer en algo nuevo? Digo, porque por ahí uno dice, el problema no es si tenemos que empezar a creer que la Tierra es plana o si la Tierra es, no sé, un triángulo. Digo, por ahí lo más difícil sea dejar de creer lo que ya creemos, que es redonda. Bueno, a ver, siempre está el dicho que dice el escritor Mark Twain, es más difícil convencer, es más difícil engañar a una persona que demostrarle que, es más fácil engañar a una persona que demostrarle que ha sido engañada. Es más fácil, digamos, o sea, lo más difícil es vaciarte realmente, porque a ver, cuando uno aborda este tema, como desde que vas al jardín de infantes hasta la edad que tengas, vos vas a estar bombardeado bajo el sistema solar heliocéntrico, constantemente. Vas a ir al cine, Universal Pictures arranca con una esfera girando, por más que la película hable de cáncer, no importa. Claro. Tenés programa de televisión, en el decorado un globo terráqueo. Vas a donde vayas, tapas de libros, lo que fuese. La imagen de la esfera es la más publicitada. Entonces, prendés la televisión cuando la prendés, más allá de la opinión que tenga cada uno, te vas a encontrar constantemente con información de la NASA encontró 120 planetas, los astronautas hicieron aquello, llegamos a Marte. Entonces la persona común de a pie, que tal vez no se pone a investigar de lleno, lo más difícil es contrastar eso. ¿Por qué? Porque ves que uno dice, bueno, me voy a vaciar, me voy a sentar, y el terraplanismo no trata de contrastar al heliocentrismo, sino que es un modelo totalmente diferente. La persona común lo que hace es constantemente querer contrastarlo y decir, bueno, no, pero entonces esto cómo es con respecto a esto otro, y ahí es donde mucha gente se cree, por ejemplo, que si la Tierra es plana, significa que nosotros del sistema solar quitamos a la esfera terrestre y ponemos un disco, una moneda con grosor, pero después todo el resto sigue igual. Eso es una iniciación común dentro de las personas, me incluyo también, ¿no? Claro. Entonces intentás explicar eclipses o intentás explicar observaciones de ese modelo, o te dicen, bueno, pero si la Tierra fuese plana sería de día todo el tiempo, porque el sol iluminaría todo el disco entero. Entonces, lo más complicado, o sea, esto necesita sentarse y estar un par de meses contrastando la información. Justo ahí iba la pregunta, ¿cómo es, encontrarse con personas que, por ejemplo, se quieren acercar a estas ideas? Y no te digo empezar a convencerlos, pero sino empezar como a hacerlos parte de esta teoría, digamos, por dónde empezar. Nosotros acá con Gastón habíamos visto algunos videos en YouTube, pero, por ejemplo, hay, no sé, un grupo de investigación, un seminario donde ustedes digan, bueno, nos juntamos, no sé, la gente de Buenos Aires, o los argentinos, o los latinoamericanos, y van a conferencias. Digo, ¿cómo se mueven entre ustedes para ir generando, digamos, esta información o las investigaciones que hacen, etcétera? NUR que es una página donde yo subo mi información y también información de hispana y de habla inglés. Después hay cientos de canales, lógicamente, en Facebook, en YouTube, como ustedes habrán visto. Ahora, ¿cómo se analiza? Para mí, este es mi punto de vista. El tema es, nosotros hace 500 años creemos en el modelo heliocéntrico y se perpetuó ese modelo. Entonces, vos no vas a ir a una librería en la actualidad, ni vas a ir a una universidad, ni a un colegio a estudiar que la Tierra es plana, al contrario. Desde que estás en el colegio te dicen que la gente antes era muy tonta y creía que la Tierra era plana. Entonces, olvídense de conseguir cualquier tipo de material, entre comillas lo digo, oficial. Eso lo que implica es que quedás a disposición de un torbellino de información mezclada, claro, en donde aparecen opiniones personales, en donde aparecen investigaciones personales, y después hay una pequeña bibliografía no publicitada de matemáticos, de astrofísicos, que han estado promocionando desde hace 150 años atrás el tema de el modelo heliocéntrico como una falsedad. Te vas enterando en el camino esos libros que son infernalmente técnicos, incluso, pero aparte te encontrás con gente como por ejemplo Ernest Mach,
que sería el Mach es el creador de las ecuaciones de la velocidad del sonido. Claro, de hecho, mira, acá veo, porque nos están llegando un montón de mensajes para vos, que después te voy a leer, pero hay uno, por ejemplo, que también ya profundiza en el tema de que el Sol es eléctrico, por ejemplo, hablan de que la gravedad no existe, o sea, es un conjunto de informaciones, ¿no? Es mucho, de hecho ya te digo, cierro esa idea. Ernest Mach, que a nosotros siempre, no la velocidad del sonido, Mach 1, Mach 2, bueno, Ernest Mach en su momento, 1850 y pico, era un tipo que se le reía en la cara a León Foucault, diciendo que iba a demostrar que la Tierra giraba porque un péndulo que tenía que ser empujado a mano giraba por un lado y para el otro. Quiero decir, estamos hablando de que nunca se detectó, por ejemplo, la rotación de la Tierra. A la fecha de hoy nadie, Einstein, Hawkins, Mach, Foucault, nadie, se han creado interferómetros como lo de Michelson Morley. Quiero decir, experimentalmente y complejos, se han intentado un montón de cosas que han dado siempre un resultado nulo, por eso la relatividad de Einstein, y después fue promocionado Einstein por los J.P. Morgan, por el tipo que desfinanció a Nikola Tesla. El sol eléctrico que está relacionado, Nikola Tesla fue realmente el genio del siglo XX. Hoy en día, en la actualidad, hay una serie inmensa de astrofísicos que dan conferencias en Europa, sobre todo, que se llama The Thunderbolt Project, que significa como el proyecto del rayo. Son astrofísicos que dicen un sol termonuclear no se sostiene por sí mismo, o sea, no existe eso. El sol es electromagnético y acá están todas las pruebas para demostrarlo. Lo que pasa es que son temas tan complejos que la gente común les cuesta entenderlo. O sea, cuando vos te pones a hablar de quark, gravitones, que faltan los neutrinos para demostrar el sol termonuclear, vos decís, ¿qué me están hablando? Sí. No llegás a comprenderlo. En la ciencia actual sigue habiendo un debate muy profundo entre el geocentrismo, el heliocentrismo y el modelo imperante actual. Sí, escúchame, vos cuando estamos hablando, le contamos a la gente con Iru Landucci, investigador, y nos están llegando un montón de mensajes de la gente que tiene que ver con esto que estamos hablando, si la Tierra plana, si la Tierra esfera, y empiezan a llegar esas conversaciones que tienen que ver con las conspiraciones, con la NASA y demás, y mientras vos decías, cuando uno se encuentra con la gente, que por ahí le cuesta entenderlo porque es descreer una cosa que viene muy arraigada, digo, por ejemplo, con tu vieja, con tu viejo, con tu familia, ¿vos te sentás a hablar de esto los domingos al mediodía? No les queda otra, maestro. O sea, pero bueno, va relacionado un poco, y tal vez, perdón por la extensión de la respuesta, pero digo, va relacionado con la pregunta anterior. Cuando vos decís, ¿cómo introduzco un amigo? ¿Cómo introduzco una persona? Claro. Primero, sinceramente, tenés que analizar el perfil. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno se cree que mientras más tecnicismo vos ofrecés, a esa persona más la vas a poder introducir en el tema. Y tal vez como le pasa a mi vieja. Claro. Si yo a mi vieja la quiero introducir con ecuaciones matemáticas para demostrarle que la gravedad no es tal como la explicaron, se pierde, se va de foco porque no termina entendiendo y le cierra mucho más una explicación que comience desde un análisis sociológico, como cuando ustedes hablaban de decirle a una persona, de enfrentarle y decirle, escúchame, analicemos por qué Obama, en más de 6 ocasiones, dice que la Tierra es una esfera y no plana, cuando debería ser algo que en realidad está totalmente sellado y cerrado de hace 100 años atrás. Entonces, cuando la gente que no entiende de matemáticas de golpe empieza a ver a Obama diciendo, les quiero decir que la Tierra no es plana, se hacen la pregunta, dicen, ¿por qué un líder mundial de esas características en su discurso tiene que estar justificando algo que no debería estar justificado? Entonces esa persona se pone a investigar tal vez por esa iniciación. A un tipo, como me ha pasado, de ingeniero, por más que le muestres Obama, el tipo está bloqueado. Te dice, sí, bueno, pero son políticos, a mí mostrarme cosas de ciencia. Entonces tenés que irle por otro lado. A una persona espiritual, tal vez le empezás a decir, mirá que todas las cosmologías antiguas, mayas, navajos, aztecas, incas, griegos mismos también, creían en un modelo de tierra plana, estacionaria, con el sol y la luna del mismo tamaño, girando arriba nuestro. Entonces le entrás por ese lado. Y así tenés que ir viendo cada perfil, lo que más o menos se adecua a ellos, ¿no? Yo creo que la posta ahí es una película tipo Seagate, pero con estos argumentos. Yo ahí compro seguro, te digo que el público entra de una. Mirá, yo lo que te puedo decir también, vos me hacías la pregunta de dónde nos juntábamos y demás. Sí. Yo particularmente, este movimiento, a ver, para que la gente que entienda eso, yo tengo 37 años
hasta los 34 años de una persona criada en el mismo sistema y creía que la Tierra era una esfera que giraba alrededor del Sol. O sea, no es que me crié en un sistema educativo distinto, ni un día a la mañana me levanté y dije voy a tratar de tener la teoría más ridícula del mundo, no. Al contrario, fue un despertar muy generalizado como nunca se vio en ningún otro tema que haya cambio de paradigma. Tal vez las redes sociales, internet y demás aceleró todo ese proceso, pero quiero decir, tanto en el 2015 en Estados Unidos, en Europa como en Latinoamérica surgieron todos de golpe las personas que empezamos a hablar de esto, a raíz de ese discurso famoso de Obama, otros por otras cuestiones, pero no importa. Lo que voy es que a mí me tocó participar el año pasado, en noviembre, en la primera conferencia internacional que se hizo en Carolina del Norte, en Estados Unidos, de la Tierra plana, donde fuimos 10 expositores, pasaron más de 1000 personas, vino gente de HBO, de Vice, de ABC News, algunos a ridiculizar, otros a tomárselo en serio, pero fue noticia mundial. Después vino otra conferencia que también participé en Londres, en abril, y ahora hay otra en Colorado, en Denver, también, sí. La segunda ya que se hace en Estados Unidos. Y es un método para juntarlos. Sí, y no, mientras me decís y me vas contando los lugares donde ocurre, la gente que participa y demás, veo que Estados Unidos está demasiado metido y te quería preguntar si en Latinoamérica no está pasando eso tanto, hay que ir siempre Estados Unidos, Inglaterra para hablar de batería. No, a ver, dejemos claro esto. Nosotros, todas esas noticias que vos crees, incluso las fotografías, si querés creer que existen fotografías del planeta Tierra vista de afuera, aquella tomada por el Apolo 17 en el 1972, claro, esa es la única oficial. Claro. Una sola fotografía y nada más, y obviamente cuando la ves te das cuenta que es una pintura, no es una fotografía, pero si vos querés creer eso, esa única fotografía la produjo la NASA, y todas las demás agencias espaciales que surgieron dependen de la NASA. Por más que China, por más que Japón tengan su propia agencia, dependen literalmente de la NASA. Entonces, incluso las empresas privadas como Boeing, como SpaceX, como Honeywell, todas esas dependen de la NASA. Entonces, ¿el tema cuál es? En Estados Unidos está la NASA. Está la agencia por defecto número 1 en cuestiones de agencias de viajes espaciales. Y los rusos invitados a la conferencia. Los rusos no meten la cuchara, los rusos. Pero los rusos, ¿sabes lo que pasa? Que ahí tienes que ponerte a ver la parte de la historia. Entonces, Rusia, como vos la que estás pensando, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta que los Rothschild le declaran la guerra a los Ares. Y lo sacan a los Ares, a Nicolás lo vuelan, matan a toda la familia. ¿Querés conocer la historia que te cuenta Disney con Anastasia, más o menos? Digo para la gente común, ¿no? Pero cuando te pones a ver historia, soy común a veces. Sí. Por eso, la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya Rusia es masona, igual que Estados Unidos. De hecho, vas a ver a Stalin con la manita dentro del saco, te pones a leer las cartas de Albert Pike. Rusia y Estados Unidos es el método hegeliano de decir tesis, antítesis, síntesis. O sea, ellos te plantean los dos modelos, a la sociedad se lo plantean en guerra, pero internamente se le ríen las tarlipes. O sea, ellos está todo arreglado eso. O sea, no es una conspiración, es una cosa que se puede ver a la luz del día. Siempre hay alguien que se nos está riendo, che, eso es un quilombo, qué cosa. Bueno, claro, incluso, mirá, si vas a las estadísticas actuales, porque a raíz de todo este quilombo comenzaron a surgir empresas que hacen estudios sociológicos, 1 de cada 3 rusos cree que el sol es el que gira arriba de ellos, y 1 de cada 4 norteamericanos cree lo mismo, y más o menos para que te des una idea, ahora en la actualidad el 5% de los rusos creen que la Tierra es plana, y ellos también tienen una de las agencias más importantes en cuestiones aeroespaciales. Entonces, a lo que voy es, llama la atención que los dos países con las mejores agencias espaciales, supuestamente, son los países donde más se cuestiona esas instituciones. Y cuando son invitados a conferencias, no asisten. Che, acá de los muchos mensajes que nos llegan, de verdad te replicamos saludos desde Málaga, México, Madrid, Buenos Aires, Mendoza, varios de Uruguay, de Colombia, que todos te están mandando saludos. Hay muchos que comienzan con el agua no se curva. Es como una suerte de leitmotiv, ¿no? De muchos de los mensajes. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos entras en este tema, bueno, aprovecho de mandar un saludo
saludo y gracias, porque siempre que hay alguna presentación hay mucha gente moviéndose por detrás y apoyando esto. Por eso te decía que no hace falta ir a Estados Unidos. Latinoamérica ya es completamente, o sea, en todos los países de Latinoamérica ya hay gente hablando de la tierra plana, saliendo en diarios, en noticieros y demás. Chile, Uruguay, Brasil está lleno. La cuestión es que el agua, cuando vos mismo te querés, o sea, cuando querés, viste, ir a esa cuestión lógica pero fácil de entender, vos decís, claro, o sea, a ver, el agua, o sea, cualquier persona que más o menos conoce lo que es la mecánica de fluidos, sabe que el agua busca su nivel. O sea, el agua es el nivel cero del mundo. ¿Cómo haces científicamente, bajo el método científico, cómo haces para demostrar que el agua pierde su capacidad de estar a nivel y queda curvada, en este caso a una esfera, a la parte externa de una esfera, miles de millones de trillones de toneladas de agua, lagos, ríos, mares, deberían perder su nivel y curvarse? O sea, cuando vas a la playa y haces observaciones, ves que el agua no solamente no se curva, sino que comienzan a aparecer objetos que deberían estar ocultos. Te subís un avión y ves totalmente plano, subís un globo aerostático a 40 kilómetros de altura, ves plano. Cohetes llamados sounding rockets, cuando uno corrige el ojo de pez, se sigue viendo el horizonte plano. Entonces, el agua es como un punto de partida básico, como para empezar a comprender un poco qué nos han estado metiendo el perro, maestro. Claro. Iru, tenemos, me imagino que podríamos estar escuchándote rato largo, no solo porque lo hemos visto en los videos, sino porque hay un montón de cosas. Hay gente que, una oyente manda un mensaje que hizo, listo, ya me convenció. O sea, así a cero, de 0 a 100 directamente. Pero digo, bueno, a muchos nos pasa eso igualmente. Bueno, estamos agradecidos de escucharte, yo creo que siempre es un ejercicio sano el de tomarse un segundo para dudar, aunque sea un poco de algo, y ver qué otras respuestas se están dando en el mundo a cosas que tal vez tenemos muy naturalizadas. Digo, si todos pudiésemos hacer ese ejercicio, más allá de las conclusiones a las que lleguemos, seríamos una sociedad mucho más crítica, me parece, en ese sentido, más despiertos, más atentos, y me parece que por ahí entonces está bueno sentarse y escuchar un poco y conversar y esto, ¿no? Perderle el miedo a ciertos temas y poder hablar. Totalmente, de hecho no solamente es un ejercicio sano, sino que es el ejercicio que propone la ciencia, ¿no? Cuestionar el entorno en el que vivimos para comprenderlo mejor y no aceptar lo que nos sirven en plato, que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dice un dicho. Pero justamente haciendo alusión a lo que la oyente comenta, siempre uno dice lo mismo en esto, ¿no? No le crea a nadie, ni a nosotros, ni a la NASA, o sea, es como vos decís, sentarse, dedicarle tiempo. Se van a encontrar con muchas cosas, como vos decís, podríamos, o sea, la gente se podría estar preguntando, ¿y qué pasa con el efecto Coriolis, el eclipse de sol, el eclipse de luna? ¿Qué pasa con...? Claro, sí, de hecho te digo que nos mandaron... sí, tenemos audios con un montón de preguntas y demás, pero bueno, necesitaríamos un montón de tiempo que no excede, pero... Totalmente, yo te lo resumo así. Todas esas preguntas, cada uno que se metió en este tema sabe que hay respuesta. Porque cuando uno dice cómo funciona el clima, hay respuestas si la Tierra es plana, cómo funciona el clima. No es que para todo eso hay que irse a reptiliano, en absoluto. Tiene muchísima realidad todo este tema. Yo los invito obviamente a NUR para Todos, que es el sitio donde yo filtro información, y que busquen, que googleen Tierra plana y se van a encontrar con un montón de planteos muy serios. Se van a encontrar también con planteos serios del otro lado, como debe ser, y después que cada uno haga su estudio personal y vea por qué nos han mentido, que es otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Quién se beneficia detrás de todo esto y demás? Iru, te quiero hacer la última pregunta y creo que esta respuesta va a ser contundente, así que te voy a dar 10 segundos para que me digas vos qué pensás en esta despedida de entrevista, en este agradecimiento. Un saludo a toda la gente. Le preguntamos, en papel para armar la última pregunta a Iru Landucci, ¿el hombre llegó a la luna? Maestro, pero ¿me estás jodiendo? no, claramente que no. Yo soy director de efectos visuales. Exponé a cualquier chico de 8 a 18 años y mostrarle los videos del hombre llegando a la luna, que tiene que contrastarlo con la Play 4 y se te caga de risa en el momento. Pero qué puesta en escena, ¿no? Pero tremenda puesta en escena, pero tremenda puesta en escena. Obviamente hay mucha tela para cortar por detrás, pero hoy en día es ridículo. Realmente cuando lo ves con los ojos de la era digital,
no tienen de dónde agarrarse. Bueno. Sinceramente no tienen de dónde agarrarse. Y un placer, y vamos a seguramente seguir en contacto porque es un tema que da para juntarse a charlar, tomar algo y quedarse hablando hasta las 5 de la mañana de esto y un montón de cosas. Un abrazo grande, che. Muchas gracias, che. Dale, bueno, chao. un abrazo, saludos. Hasta luego.